llenando, Señor, el corazón. Tú estás llenando, Señor, aquel que se siente vacío, Señor. Padre, sabemos que tú estás obrando, Señor. Y nosotros estamos agradecidos, Señor, y en fe creemos, Señor amado, que tú ya estás obrando en medio de tu pueblo. A través de la alabanza y de la adoración, Señor, tú haces la obra, Señor. Tú restauras el corazón. Tú animas, Señor, al cansado. Tú traes nueva fuerza, Señor, el que está abatido. Tú traes sanidad, Señor, a nuestros cuerpos también. Padre, gracias te damos y levantamos nuestras manos en adoración, porque sabemos que tú estás obrando, Señor. Sabemos, Señor, y creemos que tú estás obrando hoy en mi corazón. Gloria, gloria sea tu nombre, Señor. A ti, Señor, sea la gloria y la alabanza. Aleluya, aleluya. Bendito eres tú, Señor. Y declaramos, Señor, tu presencia en esta mañana, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo va a fluir, Señor, va a establecerse, Señor, hoy aquí. Y te recibimos, Señor, con el corazón abierto, Señor. Te recibimos, Señor, con nuestro espíritu abierto. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea Él, que Él es fiel. Bendito Él por su fidelidad. Bendito Él por su misericordia. Gloria, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, hermanas, bienvenidos a la casa de Dios. Yo le invito a que tome asiento. Damos gracias a Dios porque Él está obrando. Amén. ¿Cuántos creen en esta canción? Que es una alabanza, pero es una declaración. Amén, que el Señor está obrando en nuestros corazones. Y estoy agradecido porque el Señor nos regala un hermoso día. Amén, el día de hoy, desde temprano, sufre lo que sufre el ser humano, digo yo, porque amaneció tronando. ¿Cuántos escucharon los truenos de esta mañana? Bien temprano, 6, 7 de la mañana. Paró la lluvia, pero salió el sol, ¿sí? Igual que nuestras vidas. Muchas veces en nuestras vidas amanecemos nublados, pero el Señor no tarda en abrir los cielos, abrir su bendición y que salga el sol radiante. Amén. Gracias a los chicos por la alabanza, porque la verdad que el tiempo que uno pasa a veces es corto, pero uno lo disfruta y el Señor se manifiesta a través de la alabanza. Amén. Y esta mañana escuchaba una de las alabanzas de la primera adoración y el Señor me confirmaba lo que había puesto en mi corazón para que podamos leer en esta mañana. Yo le invito a que vaya al libro de Marcos, capítulo 11, y ahí vamos a leer algunos versículos. Y esta porción está un poco relacionada ya acercándonos a la Pascua, ¿no? Estamos pronto, quizá en 2 semanas, vamos a recordar otra vez lo que el Señor Jesús pasó cuando fue tomado prisionero, tomado preso, pasó la pasión que nosotros conocemos y fue crucificado. Amén. Lo que nosotros conocemos como Pascua. Pero esto pasó antes de Pascua, un tiempo antes, cuando el Señor ya empezaba a acercarse al último tiempo. Y sucede algo que en algunos libros dicen que es uno de los últimos milagros que el Señor hizo, que sus discípulos tomaron nota y escucharon. Y es un milagro muy raro, diríamos algunos, ¿no? Algunos dirán,
raro como un actor que conozco, porque en este milagro que el Señor hace, no es un milagro que estábamos acostumbrados nosotros de sanar, de poder convertir, bueno, como el agua en vino. No era un milagro que nosotros pudiéramos decir es un milagro de bendición, sino que es un milagro donde se mata a una planta, ¿sí? Diríamos nosotros que es el asesinato de una pequeña planta. Estoy hablando de la higuera, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes ya hemos leído acerca de eso, ¿sí? Pero vamos a ver que el Señor Jesús tiene un propósito muy específico con la higuera. Le invito a que vayamos a capítulo 11, versículo 12. Vamos a leer un poquitito salteado, pero vamos a comenzar con el 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, se refiere al Señor Jesús. El 13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Después de eso, el Señor se va hacia el templo de Jerusalén. Y ahí sucede otro acontecimiento, nosotros ya lo conocemos, que el Señor empieza a sacar a los comerciantes del templo. No sé cuántos recuerdan esa parte, no la vamos a leer porque vamos a centrarnos hoy en esta planta, ¿sí? Dice que el Señor llega hasta el templo, arma un rebenque, un lazo, un látigo y empieza a sacar a todos los comerciantes, ¿no? Dice que el Señor se enojó, hizo esa depuración del templo, purificación del templo y salió de la ciudad. Vamos al versículo 20. Ya él habiendo salido de la ciudad dice, y pasando por la mañana, es decir, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hasta ahí vamos a leer. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Te pedimos, Señor amado, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo a poder entenderla. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos recibir de ti tu enseñanza, Señor, y lo que tienes para nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Amén. Bueno, saben que esta parábola no es una parábola, sino un milagro que sucedió realmente, fue un hecho concreto. Tiene muchas enseñanzas y una enseñanza muy profunda. Sí, hay una enseñanza muy profunda que vamos a revisar en breve. Sabe que quería comentarles algo a modo de introducción. Durante estos días, durante estos meses prácticamente, estuve yo leyendo bastante sobre plantas. ¿Por qué? Porque yo estoy interesado en colocar algunas plantitas en mi casa, plantas que dieran sombra, y empecé a poner algunas cualidades que tenían que tener una planta, ¿no? Y yo pensaba y dije, tiene que ser una planta autóctona primero, para que no sea extranjera, ¿sí? Algo que crezca aquí, por lo menos en Argentina o en América. Y empecé a hacer varias condiciones. Que sea una planta no muy grande, que no levante el piso, una planta que tenga sombra todo el año. Y uno empieza a poner condiciones, ¿no? Y alguien me dijo, pero podías poner una palta. Y yo escuchaba y dije, sí, estaría bueno, ¿no? Una palta, el oro verde, dicen algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que es costosa, pero dice que es una de las plantas que más nutrientes tiene, ¿no? Dicen que es una superfruta o algo así, creo que escuché, porque tiene todo tipo de nutrientes que uno pueda querer.
¿sí? Lo usan tanto los deportistas como los que están haciendo dieta, lo usan los que necesitan alimentarse bien como los que quieren hacer dieta. Es decir, que es una super fruta, ¿no? Y yo dije, bueno, estaría bueno poner una palta, pero ¿cuánto tengo que esperar yo para que la palta dé su fruto? Y ahí es donde está medio raro, ¿no? Porque ¿saben cuántos años hay que esperar para que una palta dé un fruto o empiece a dar fruto? ¿Cuánto? 15 años, dice. Hay algunos libros que dicen que con el buen cuidado y el bien mantenimiento, hasta 5 años recién puede empezar a dar sus primeros frutos. Y yo digo, hasta 5 años, estamos en el 2000, vamos a llegar casi al 2029, 2030, para recién comer la fruta. Mejor voy y la compro, ¿no? Pero fíjese que se debe esperar 5 años para que dé un fruto. Y ahí es donde yo hacía semejanza con esta parábola, ¿sí? Porque esta enseñanza que el Señor nos deja, yo le puse como título frutos que permanecen, ¿sí? Y si nosotros hacemos un poquitito de repaso de lo que hemos leído recién, el Señor Jesús dice que Él a lo lejos vio una planta. ¿Por qué vio que era grande, que tenía muchas hojas verdes? Y Él se acercó pensando que tenía, ¿qué cosa? Frutos. Y aunque dice que no era tiempo de frutos, el Señor esperaba sacar frutos de esa planta. Y uno va a decir, bueno, el Señor Jesús se levantó cruzado ese día, ¿sí? Es como decirle que Él quería sacar donde sabía que no encontraba. Y yo me puse a leer un poquitito y dicen que la higuera tiene la particularidad de que, aunque no sea tiempo de higos, dice que genera como un tubérculo, yo imagino una serie de pelotitas, que indican que va a crecer un higo más adelante, pero dice que ese tubérculo era comestible, se podía comer. Entonces el Señor Jesús, viendo la planta verde llena de hojas frondosas, se acercó, esperando conseguir algo. Y aunque no era tiempo de higo, Él esperaba comer algo. Pero ¿qué dice que pasó? No encontró absolutamente nada. Y la verdad que el Señor Jesús, ¿qué es lo que le dijo? Nunca más nadie coma, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la maldice. Y uno dice, pero qué raro, ¿no? Y los discípulos también le pareció totalmente sin valor lo que el Señor dijo. Dice que ellos escucharon, no le dieron importancia y se fue. No sé cuántos de ustedes vieron alguna vez hablar a alguien, una planta. Dicen que hay que hablarle, ¿verdad? Las mujeres hablan a las plantas, no sé cuántos de ustedes le conversan, le dicen cosas. Bueno, pero el Señor Jesús le habló y los discípulos habrán dicho, bueno, ¿será que el Señor habla con las plantas ahora? ¿No? Y no le prestaron atención y se fueron. Y dice que el Señor seguía así, no sé, yo imagino que el Señor seguía de mal humor, fue al templo e hizo lo que tuvo que hacer. ¿Qué hizo? Sacó a todos los mercaderes, golpeó los comercios, habrá soltado a los animales, hizo prácticamente un desastre en el templo, ¿no? Y uno dirá, bueno, el Señor Jesús realmente sí estaba de malas. Pero ¿saben que el Señor quería dejar una enseñanza muy profunda en esta porción? Cuando el Señor vuelve, encuentra otra vez la higuera y dice que la higuera se había secado desde las raíces. Y ahí es donde vamos a empezar a hacer un poquitito la explicación de lo que el Señor quería empezar a enseñar. Saben que durante muchas porciones de las Escrituras, el Señor hace alusión a la higuera o a Israel como si fuera una higuera, ¿sí? Israel como una higuera. Solamente tengo un versículo en Oseas 9:10 que el Señor dice, el profeta dice, perdón, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. ¿Sí? Es una de tantas referencias que el Señor hace con respecto a la higuera. Es decir, que el Señor Jesús quería enseñar que ese árbol que estaba ahí era su pueblo. Ese árbol que estaba plantado ahí con muchas hojas verdes era el pueblo de Dios, era Israel. Era aquel pueblo el que el Señor había escogido
aquel pueblo que Dios por el cual el Señor había mandado tantos hombres de Dios, desde Moisés, José, Abraham, tantos hombres de Dios, tratando de armar su pueblo, guiarlo, consolidarlo. Ese pueblo, ese árbol que estaba ahí, era el pueblo de Dios, ¿sí? Y el Señor dice que no encontró fruto en él, no encontró fruto en esta planta. Saben que el Señor nos habla acerca de estas escrituras diciendo que el Señor espera que nosotros como su pueblo empecemos a dar fruto, que nosotros demos ese fruto que Él espera. ¿Cuántos años pueden pasar hasta que una planta dé su primer fruto? Va a depender de la planta, del cuidado y demás. Pero al final del tiempo, uno espera que esa planta dé su fruto. Porque una planta que no da fruto es una planta que prácticamente no sirve. Y ahí es donde yo cuando leía esto me empezaba a entrar a mí una preocupación, ¿sí? Porque la pregunta concreta que yo le quiero invitar a usted, así como yo también me la estuve haciendo este tiempo y hoy también me la hacía, era, ¿estamos dando fruto realmente nosotros? La iglesia del Señor está dando su fruto. Nosotros que somos la iglesia del Señor estamos dando nuestros frutos. Y yo me empezaba a preocupar y digo, Señor, ¿qué frutos estás esperando que yo dé? ¿Qué frutos espero yo que dé? ¿Sí? Hay una planta que yo estuve buscando para que precisamente dé fruto, que es la que está afuera de mi casa. Esa se llama un sereno disciplinado. Y yo empecé a buscar y no existe un sereno disciplinado. Y uno dice, pero un sereno disciplinado sí, porque el sereno generalmente da unas pelotitas, ¿vieron? Pero este sereno no da frutitas, no da fruta. Y yo digo, pero ¿por qué no da fruta? Y empecé a investigar y este sereno le llaman disciplinado porque es un injerto. No es una planta natural, sino que es un injerto hecho específicamente para dar sombra en las veredas. ¿Por qué? Porque no da fruto, no ensucia la vereda, no crece levantando las raíces así como otros árboles, sino que es disciplinado. Pero ¿cuál es la particularidad? No se reproduce. Si usted ve la morera, cuando la morera empieza a crecer, empiezan a salir algunos tallos por abajo, que son otras moras, ¿no? Otras moreras. ¿Por qué? Porque cae el fruto. Pero este árbol que está en mi casa, afuera, no da fruto, o sea, no tira más que las plantas, las hojas que caen y luego... Y yo digo, ese árbol solamente tiene la función de dar sombra, pero alimenta a ese árbol, no alimenta a nadie. Si alguien quisiera buscar una fruta para poder comer, no va a encontrar. No es natural ese árbol, ¿no? Y eso es lo que el Señor le pasó a cuando fue a buscar esta higuera. Saben que nosotros como cristianos hemos establecido una religión, ¿sí? Y como religión, la religión no da el fruto, sino dan las personas, da fruto. Si ustedes se fijan, las religiones a lo largo de todo el mundo no dan fruto de nada. La religión crece en número, pero la religión no es la que va a dar el fruto, sino somos nosotros. Somos las personas que seguimos a Cristo. Somos nosotros los seres humanos. Por eso cuando alguien viene a una religión buscando ser sanado, no va a encontrar. Cuando alguien va a otra religión a buscar bienestar, tampoco va a encontrar. Porque no es la religión la que va a dar el fruto, sino somos nosotros la que vamos a empezar a dar fruto y fructificar. Amén. Damos fruto en nuestra vida diaria. Damos o no. ¿Sabe que hay algo que quería leerlo? En Mateo 3:7, ¿sí? Porque le decía yo que me empezaba a entrar la preocupación si realmente estábamos dando frutos. Y hay una imagen de un siervo de Dios que es Juan el Bautista. Vamos a Mateo 3, capítulo 3, versículo 7. Y saben que este Juan el Bautista, este siervo de Dios, no escribió ningún libro,
Es más, su vida no alcanza para escribir un libro, porque no hay una libro de Juan el Bautista, sino que tiene algunos capítulos. Pero en esos capítulos lo que él dice es tan duro y poderoso que tuvo su efecto. Leamos el versículo 7 y me va a entender por qué digo que fue duro Juan el Bautista. Dice el 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. Los fariseos y saduceos eran los representantes de la religión judía en ese tiempo, es decir, de la escritura judía bien establecida, eran ellos los representantes. Y ellos venían a que Juan el Bautista los bautizara. Y sin embargo Juan les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y veamos el 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que les pedía a ellos que vengan al bautismo, pero con fruto de arrepentirse de su vida. Y ellos venían simplemente porque estaba de moda este evangelista que estaba enseñando. Bueno, en ese tiempo no se le decía evangelista, era el que bautizaba. Ellos venían, pero no venían arrepentidos. Entonces les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismo, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Dice, ustedes se jactan de que son hijos de Abraham, pero yo sé, dice el apóstol, de que aún de las piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. ¿Sí? Y el 10 es lo que a mí me impactó, porque muestra el destino del pueblo de Dios que no lo aceptaba a Jesús. Dice el 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No hay imagen más dura que un hacha a los pies de un árbol. Es como decir, árbol, tus días están contados. Si no das fruto, vas a ser leña. Amén. Y ahí donde a mí me preocupaba y dije, Señor, ¿realmente estoy dando frutos? ¿Estoy siendo yo digno de dar los frutos que el Señor espera de mí? El primer fruto que el Señor esperaba es el arrepentimiento. El primer fruto que el Señor espera de nosotros es que nos arrepintamos de nuestra vida, de nuestra mala vida. ¿Sí? Por eso es que el Señor les dice a los fariseos, bueno, al apóstol le dice a los fariseos, esperamos frutos de arrepentimiento. Y el fruto del arrepentimiento es el que te va a abrir las puertas a la presencia de Dios, ¿sí? Es el que establece el vínculo primero entre Dios y vos, ¿sí? Entonces el arrepentimiento es el primer fruto que nosotros tenemos que dar. ¿Estamos teniendo fruto de arrepentimiento? ¿Estamos dando fruto en nuestra propia vida? Nosotros hemos sido llamados a tener vidas fructíferas. Amén. El versículo 24 y 26, si volvemos de nuevo a Marcos. Fíjense ustedes que en el versículo 24 al 26 nos dice que el Señor está esperando que nosotros demos nuestros frutos. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice el versículo 11, capítulo 11, versículo 24. Y el 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjense que habla acerca del perdón. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. El primer fruto que el Señor está esperando de nosotros
es el fruto del arrepentimiento. Que nosotros seamos personas que nos arrepentimos de nuestra condición anterior, de nuestra condición vieja. Cuando el Señor dice que la raíz es seca, quiere decir que también es un sinónimo de que toda nuestra vida tiene que ser cortada cuando nosotros nos arrepentimos y venimos al Señor. No podemos tener todavía raíces viejas, raíces que no van a dar fruto, raíces que no van a florecer en nosotros. Amén. El Señor dice que cortemos, porque si vosotros perdonáis, también el Señor va a perdonar vuestras ofensas. Amén. Entonces el primer fruto es el fruto del arrepentimiento. Pero ¿qué frutos espera el Señor que nosotros demos? ¿Cuáles son los frutos que espera el Señor que demos? Y nosotros pudiéramos ir al versículo que reconocemos nosotros, que es el de Gálatas, que es el fruto del Espíritu. Amén. ¿Cuántos conocen esa porción de las Escrituras? Está en Gálatas, dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Él los menciona, pero sin ir a cada uno de estos frutos, yo me puse a pensar cómo es el fruto en un cristiano. Y usted va a empezar a saber a través de cómo es una fruta en un árbol. ¿Sí? ¿Cómo son las frutas en los árboles? ¿Qué podemos ver o aprender nosotros de una fruta en un árbol? ¿Sí? Lo primero que yo anoté es que una fruta da más fruto. ¿Sí? Si la fruta es natural, es decir, que no tiene injerto absolutamente de nada, va a dar semilla. Y la semilla va a generar, ¿qué cosa? Más fruto. ¿Cuál es la evidencia de que un cristiano está dando frutos? Cuando su vida da más fruto. Cuando su vida no es solamente yo voy a la iglesia y yo me porto bien y vuelvo a mi casa y sigo siendo yo y mi familia está por su lado, ellos estarán en el mundo, pero yo vivo en mi evangelio tan feliz. Saben que la vida del cristiano da fruto, pero eso da más fruto. Por eso es, una vez un misionero había dicho, y me quedó grabado, que no puede haber un cristiano que no haya traído en toda su vida por lo menos a alguien al camino del Señor. A alguien, un hito solo por lo menos, tendría que traer al camino del Señor. ¿Por qué? Porque si no, no es cristiano. Si no, no se lo puede decir una persona convencido de lo que está viviendo. Amén. Por lo menos a alguien tenemos que acercarnos. Por eso el fruto en la vida del cristiano da más fruto. Amén. Lo segundo que anoté es que la fruta en un árbol, ¿qué hace? Alimenta al que come. Alimenta al que come. ¿Cuál es el objeto de una fruta? El Señor la puso para que nos alimente. Amén. Uno puede vivir comiendo la infinidad de frutas que hay que no conocemos. El otro día veía un video de no sé, es como una valla así gigante, creo que es de Colombia, del Amazonas, de la parte del Amazonas, y eso sacan, lo hacen guiso con eso y mostraban cómo cocinar esas cosas, pero cada fruta que hay en los árboles alimenta. ¿Cómo es el fruto del cristiano? Es un fruto que alimenta a aquel que va a buscar alimento. ¿A qué me refiero? Si alguien se acerca a nosotros, nosotros tenemos que compartirle lo que el Señor ha puesto en nosotros. Si es amor, nosotros compartimos amor. Si es perdón, nosotros enseñamos sobre el perdón. Si es misericordia, si es bondad, cada fruto que usted da es para que otras personas se alimentan. ¿Por qué digo otras personas? Porque hay muchas personas que se acercan a nosotros buscando una palabra, buscando oración, buscando que lo sostengan, buscando algo. ¿Sí? Y ustedes van a decir, pero ¿por qué me buscan si yo no soy médico? ¿Por qué me buscan si yo no soy psicólogo? Apenas puedo con mi vida, dicen algunos, ¿no? Y resulta que se acercan a usted buscando algo. ¿Por qué?
porque es como esa planta que está verde y uno sabe que hay señal de que puede haber fruto en su vida. Y cuando alguien se acerque a usted, usted va a tener que estar lista para dar esa manzana, pera, fruta, calmar la sed de esa persona. Amén. Por eso dice que el fruto, la vida del cristiano es un fruto y ese fruto alimenta al que come. También anoté que sacia las necesidades de todos los que la comen. Es precisamente lo que veníamos diciendo. La fruta sacia la necesidad de la sed. No sé cuántos de ustedes alguna vez han caminado, han hecho alguna caminata y lo primero que quieren comer es una mandarina, una naranja, algo que nos sacie y nos traiga nos calme esa sed que tenemos, ¿no? Fíjense ustedes que ese es el fruto que nosotros esperamos. Dar, el fruto que sacie la primera necesidad de las personas. ¿Estamos dando realmente fruto? Nuestra vida es prueba de que los frutos se están multiplicando. Y hay un último puntito que puse yo, que dice, es una prueba del estado de salud del árbol. Eso sí es importante. Una fruta es la prueba del estado de salud del árbol. Si el árbol está sano, la fruta es una fruta hermosa. Si el árbol está enfermo, la fruta es chiquitita. La fruta no tiene color, está seca. Nuestra vida también se va a medir por nuestro fruto. El estado espiritual que nosotros tenemos como cristianos se va a medir por nuestro fruto. Por eso el Señor hace toda esta analogía de la higuera con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese tiempo era un pueblo que estaba seco, solamente vivía una religión. Nadie se había levantado, nadie había buscado de Dios, nadie se había acercado a Él, sino que estaba dormido. Por eso el pueblo de Dios dice, por eso Jesús hace alusión al pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que volver a preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos dando fruto en nuestra vida? ¿Damos fruto para alimentar? ¿Damos fruto que dan más fruto? Y luego el fruto está reflejando nuestro estado de salud. ¿Sí? Quiero que leamos San Juan capítulo 15, versículo 2. Un versículo más que vamos a ir. La psicología de Dios no es como, la lógica, de Dios no es como la lógica de nosotros. ¿Sí? La lógica del ser humano es que hay que darle más al que menos tiene. ¿Sí? Es lo que nosotros entendemos. Pero saben que el Señor nos marca a nosotros cómo debe ser la vida de nosotros mismos. Es decir, que si nosotros somos frutos que dan fruto, el Señor nos va a cuidar para que vayamos y sigamos dando más fruto. Pero si no damos fruto, estamos destinados a ser cortados y echados. ¿Sí? San Juan 15, versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Eso nos da la certeza de que si nosotros estamos empezando a dar frutos y las cosas no nos van bien, las cosas aparentemente el Señor nos pone a prueba y uno dice, pero ¿por qué el Señor me pone a prueba si me estoy portando bien? Estoy evangelizando, estoy predicando, estoy orando, estoy leyendo la Biblia. Tenga la certeza de que el Señor está cuidando de usted. Tenga la seguridad de que el Señor está cuidando de su vida. ¿Para qué? Para que usted dé mayor fruto. Esa es la lógica del reino de Dios, que el Señor va a cuidarnos para que demos más fruto. Y ya para ir concluyendo, San Juan capítulo 15, 16.
15:16 nos da una pauta de lo que también acerca del fruto que debemos dar, que el Señor espera de nosotros, pero nos da una seguridad de que el Señor nos ama. Sí, ayer leíamos una parte con los jóvenes de la parábola, no la parábola, también fue un hecho que pasó el Señor Jesús, que era el joven rico. Y en una porción del joven rico dice que cuando el joven se acercó preguntándole, Señor, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Dice que el Señor lo miró con amor. Alguna versión de las Escrituras dice con profundo amor. ¿Sí? Y así es la mirada que el Señor tiene sobre cada uno de nosotros. Si el Señor te puso en una familia que conoce al Señor y estás siendo instruido en el camino de Dios, ten la seguridad que el Señor te eligió para que des fruto. Si vos viniste al camino del Señor solito, solo yo, nadie en mi familia, pero Dios te eligió, es porque el Señor espera que des fruto. Y la elección es Él primero a nosotros, no nosotros a Él. Leemos San Juan capítulo 15, versículo 16. Sí, estoy bien. Estoy. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué tiene que hacer? Permanezca. Amén. Punto y coma dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Entonces el Señor nos ha puesto para que demos esos frutos que alguien pueda usar para saciarse, para alimentar, para que el Señor nos use a otras vidas. Amén. Y lo último que quisiera leer antes que nos pongamos en pie, que yo no pudiera terminar de enseñar acerca de este árbol que si no da fruto es cortado y echado al fuego, sin mostrar la misericordia de Dios, la misericordia de Jesús. San Lucas, capítulo 13, desde el verso 6. Ahí está. También dice parábola de la higuera estéril. Esta sí es una parábola, ¿sí? Pero muestra una cosa distinta a lo que venía mostrando en los otros versículos. Lo leemos, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Perdón, sí, también, está bien, leo bien. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es decir, cortala porque está siendo inútil la tierra. Eso dice el dueño de la viña. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Quién es el viñador en esta parábola? ¿Quién pide misericordia por esa higuera? El Señor Jesús. El Señor Jesús todavía tiene misericordia de nosotros, diríamos algunos. Todavía espera que demos fruto. Si usted dice en esta pregunta que yo le di al principio, ¿estamos dando fruto? ¿Mi vida refleja los frutos que Dios espera? Y si usted ha reprobado en esa pregunta que se hizo, sepa que Dios tiene todavía misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de su pueblo y espera que todavía demos fruto un año más. ¿Sí? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía un año más hasta que yo cabe
alrededor de ella y la abone. Y entonces si diere fruto, bien, y si no, la cortamos. Amén. Yo le invito a que nos pongamos en pie. Yo le invito a que se ponga en pie. La verdad que cada vez que nosotros leamos esta porción de las Escrituras, cada vez que nosotros nos acerquemos a leer acerca de esto, esta palabra tiene que ser para mí. ¿Por qué? Porque saben que los frutos en muchas plantas no son todo el año, ¿verdad? Son por temporada. Hay plantitas que el hombre ha modificado genéticamente para que sean 4 estaciones y den limones todo el año o naranjas todo el año, pero generalmente las plantas dan fruto, el fruto se cae, se consume, pero tiene que mantenerse en pie para seguir dando fruto a la siguiente temporada. Que nuestra vida sea ese constante buscar de Dios y preguntarnos: Señor, este año voy a dar fruto nuevamente. Quisiera que este fruto crezca otra vez y vuelva a alimentar y dar más fruto, que vuelva a saciar a otro, que el fruto que mi vida dé sea producto de mi salud espiritual, mi buena salud espiritual. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos. Pensemos en esta parábola, en esta lección, y le pidamos al Señor que nos ayude a dar frutos, pero frutos saludables, frutos que permanecen, frutos que dan más fruto. Padre Celestial, bendito eres tú, Señor. Maravilloso, Señor, es tu palabra, porque a través de ella tú nos enseñas cada día, Señor. Padre, gracias te damos porque tú a través de esta higuera, Señor, que no dio fruto, Señor, y tú la maldijiste. Tú nos estás enseñando, Señor, a que es nuestra obligación, Señor, como hijos tuyos. Es la esperanza, Señor, que tú has puesto en cada una de nuestras vidas, de que demos fruto, Señor. De que podamos ser una planta que tiene un propósito y lo cumple. Una planta que crece saludable y que llegado el tiempo da el fruto, Señor. Te pedimos, Señor, en este mediodía, que tú nos enseñes, Señor, a dar ese fruto que tú esperas. Primeramente el fruto del perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, diariamente a dar este fruto, fruto de arrepentimiento, Señor, sabiendo que nuestra vida tiene que ser constantemente renovada en ti, Señor, para que lleguemos a ser como tú, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a dar el fruto de la fe, ese fruto, Señor, que hace que en nuestra vida podamos nosotros conducirnos sabiendo que hay un Dios real, que no solamente vivimos una religión. Ayúdanos a dar ese fruto de la fe, Señor, sabiendo que si vamos a ti buscando ayuda, tú nos las vas a dar, Señor. Sabiendo que si oramos, Señor, a ti, tú nos vas a escuchar. Padre, ayúdanos a dar frutos de perdón hacia mi hermano, hacia mi familia, hacia aquel que me hace daño, Señor. Padre, ayúdanos a dar el fruto que necesitamos, Señor, para que no seamos, Señor, cortados, para que no seamos, Señor amado, esas plantas inútiles que inutilizan la tierra, Señor, sino que den fruto, Padre. Bendito eres tú, Señor. Levante sus manos, por favor. Padre amado, bendito eres tú, Señor. Hoy, Señor, tu pueblo, Señor, levanta sus manos a ti, Señor, pidiéndote que tu gracia, Señor, y tu perdón nos inunde. Padre, que la gracia tuya, Señor,
Inunde nuestros corazones, Señor, y preparen la tierra fértil, Señor, para que podamos dar ese fruto, Señor, que tú esperas de nosotros. Padre, abona la tierra alrededor de nosotros. Danos, Señor, el alimento. Danos, Señor, los nutrientes necesarios, Señor, para crecer. Danos, Señor, la palabra. Danos, Señor amado, de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nuestros corazones, para que podamos dar fruto, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Dios. Gloria, gloria a Él. Amén.